ezoiko osoko bilkura batera deitu dugu, eta, bueno, lehendabizi ratifikazioa egin beharko dugu, ze, bai, premiazko, ez da entzuten? Bale, pues, altuago itzen got. Esaten nun, ezoiko plenoa dela, eta gainera, bueno, nola baiteko premiazkoa, ez? Orduan ratifikatu egin beharko dugu, bai, horretarako galdetzen diet bozeramaileei, les pregunto a los portavoces para la ratificación de la urgencia de la sesión. Orain Amurrio, Alderdi Sozialista, EH Bilduren aldetik. Baina, uste dut, azalpentso bat bintzat eman behar dena, zen, askotan aurkeztu dira mozioak, eta bintzat azalpen bat eskatu da zuritzeko edo azaltzeko zergatik jotzen den urgentzia asko, ez? Uste dut, gutxieneko azalpen bat eman beharko litzateke. Decía que, bueno, aunque solo sea por seguir con el procedimiento que normalmente se suele seguir, cuando se plantea una votación sobre la urgencia de cualquier tema, pues no se da una explicación para ver cuál es el motivo que hace que ese tema sea de urgencia. Se han presentado cantidad de mociones y no se han considerado de urgencia y se han echado para atrás y no se han planteado. Entonces yo creo que en este caso también pues estaría bien explicar cuál es el motivo por el que se plantea como urgencia y con unos plazos tan así, tan escasos, tan justos. Bueno, yo creo que los portavoces lo conocen. Lo primero, porque esto lo hemos hablado en Junta de Portavoces, lo hemos hablado esta semana. Pero si lo que se quiere es que lo manifestemos públicamente, pues yo creo que es archiconocido, ¿no? Pues la urgencia viene motivada y no creo que sea comparable con la presentación de una moción, para nada. Pero bueno, y respetando muchísimo el contenido de las mociones y de quién las presenta en cada ocasión. Pero la urgencia viene motivada simplemente por un detalle pues que no es menor, y es que se va a proceder al nombramiento de la que es ahora mismo alcaldesa en otro órgano que hace que es absolutamente incompatible compatibilizar las dos funciones. Y como la otra cuestión está en su fase inicial, está iniciada, está producida, pues lleva acompasado en el tiempo, pues que tiene que presentar pues una renuncia a su cargo de alcaldesa, para que mañana, cuando sale en el boletín del País Vasco el nombramiento que entra en vigor el sábado, se puedan cumplir estos preceptos legales. Esta es la consideración, que creo que había quedado perfectamente explicada, pero que si es necesario, pues bueno, pues no pasa nada, se explica y así todo el mundo pues está más tranquilo. Y sobre esta cuestión pues no me ha quedado claro, porque tanto el portavoz de Orain Amurrio como el de Partido Socialista se han manifestado sobre la urgencia de la sesión, pero por parte de EH Bildu pues no sabemos el sentido del voto. Antes de explicar eta zeren zein izango gure bozka, bai, egin aldugu konsiderazio batzuk, ez? Iruditzen zaigu, alkate baten hautatzea oso kontu... Barkatu, Iñaki Ibarluzea, Ortueta. Momentu honetan, ja hasi gara bozka egiten. Habíamos empezado la votación, y cuando una votación está iniciada no ha lugar una intervención en medio de una votación. Otra cuestión hubiera sido que no se hubiera iniciado la votación, o si en su consideración se decide votar y luego hay una explicación de voto. Y esto en cualquier institución pues se realiza de esta manera. Entiendo que si no tengo ninguna objeción a que presenten los planteamientos que consideren oportunos, pero sí que me gustaría primero que votaran y que luego hicieran una explicación del sentido del voto, por hacerlo de acorde a lo que normalmente la legislación y los ordenamientos y los reglamentos de las distintas cámaras o distintos órganos que rigen la administración suelen funcionar. Ningún problema. El orden de los factores en este caso no altera. Si podemos hacer la explicación que consideremos pertinente, pues nahi duzun bezala. Arazorik ez. Orduan, bozkaren zentzua? Ez. Vale, eskerrik asko. Eta orain gure baduzu azalpena eman, lasai asko. Hori da. Pues esan nahi genuen, gure ustez, alkate baten hautatzea oso kontu garrantzitsu dela, ez? Datozen urteetan udala nor gidatuko duen erabakitzea, gure ustez da esan kenduzu ni jartzeko. Atzean daude, hauteskunde kanpainan egindako promesa guztiak eta agindutako gauza guztiak. Eta herriak hartutako erabakia, ere bai.
Atzo bertan izan genuen bilera telematiko batean, eta bilera horretan komentatu genuen ez zitzaigula zuzen iruditzen atzora arte ez jakita ezer, eta esan genuen, gainera, hori ez genuela kritikatuko eta ez ginela sartuko horretan, ez? Baina, aitortu behar dugu, atzotik gaur arte, informazio pilo bat heldu zaigula, eta nolabait horre behartu gaitu apur bat esandako hura behar planteatzera. Eta jakin dugu gaur, espero gabeko zerbait bezala planteatzen zaiguna, ez dela bapateko ezer eta momentu batetik, egun batetik bestera gertatu den zerbait, ez? Baizik eta EAJak hauteskunde baino lehenagotik planifikatutako zerbait. Hauteskunde baino lehen EAJ bazekiela hauteskundak irabazita alkateak kargua utziko zuela eta beste norbait hautatuko zutela. Eta hau esaten dugu oposizio politikoak oposizioa garen aldetik eta hiritarrak ere garen aldetik, agindutako kontu hori guztiak bertan bera geratu direlako. Beraz, gaur gainean, gure ustez, urgentziaz jartzen zaigu kontu hau, da estrategiaren azken urratsa. Eta horregatik, iruditzen zaigu onartezina, atzo ofizialki jakin genuen zerbait gaur 24 orduko epean plenoan errematatzea. Ez zaigu iruditzen urgentziazkoa, erabakitzea, duela denbora pilo bat jakina zen zerbait, eta egun batetik bestera erabakitzea. Beraz, ezin dugu ontzat eman prezipitazio hau jorratzeko ordean. Jaginda gainera, beste aukerak ere bazirela, eta hau aurreikusteko modukoa zela, jakinda, esan dugun bezala, hau aspaldi zehaztutako bide baten azken urratsa dela. Decía que la elección de un alcalde es una cuestión muy importante. Decidir quién va a ser el que dirija el ayuntamiento en los próximos años no puede ser una cuestión de quítate tú para que me ponga yo. Están detrás todas las promesas hechas en campaña, todas las promesas electorales y, por supuesto, la decisión tomada por el pueblo. Ayer mismo tuvimos una reunión telemática y comentamos que nos parecía correcto que hasta el último momento no se nos hubiera oficialmente comunicado nada, pero que no lo íbamos a criticar y no íbamos a meternos en esa cuestión. Pero tenemos que decir que desde ayer hemos recibido un montón de información que nos ha confirmado que esto que se nos presenta como algo sobrevenido, casi inesperado de una semana para otra, es algo que está muy bien planificado por el PNV desde antes de las elecciones. Y que desde antes de las elecciones se sabía que una vez ganadas las elecciones se iba a dejar el cargo, la alcaldía iba a dejar el cargo y se iba a elegir a otra persona. Esto lo decimos desde nuestra postura de oposición política y de ciudadanos, porque todo lo que se prometió y todo lo que se dijo en aquella campaña pues se ha quedado en nada, ¿no? Por lo tanto, que se nos ponga esta cuestión de urgencia nos parece que es el último paso de aquella estrategia que se diseñó para las elecciones. Y por eso nos parece inaceptable que algo que supimos ayer y que en un plazo de 24 horas pues se remate en el Pleno de esta forma. No nos parece de ninguna forma de urgencia decidir sobre una cuestión que ya se sabía desde hace un año y hacerlo de un día para otro. Y por eso, sabiendo además que había alternativas, sabiendo que eso es así, y no decimos que sea ni legal ni nada por el estilo, ¿no? Pero esa estrategia estaba diseñada así, creemos que se podía haber diseñado de otra forma y no hacerlo en unos plazos tan cortos de tiempo. Bueno, nuestro voto, que no hemos votado, pero nuestro voto es a favor. Y no me puedo resistir. Yo no quería entrar en esto, pero me parece una falta de estilo muy importante. Y sobre todo también me parece que en un pueblo como es el vasco, no cumplir la palabra dada en una reunión, además es que fue ni siquiera, ayer mismo por parte del portavoz de EH Bildu se dijo, nosotros no vamos a decir nada de cómo se hace esto, etcétera. He de decir simplemente que esta alcaldesa ha intentado por todos los medios permanecer en el cargo hasta el máximo tiempo posible. He hecho infinitos esfuerzos para mantenerme aquí. Y no solo eso, sino que incluso una vez ya conocido el destino, intentar mantenerme aunque sea como concejala, cosa que es absolutamente incompatible. Lo he intentado por activa y por pasiva. Y pues mira, la gente de EH Bildu tiene una bola de cristal y pues no sé si algún día gobernarán este pueblo, pero si lo van a gobernar con una bola de cristal, pues vamos, porque son adivinos, porque han sabido más que nadie.
Y alguna vez lo he dicho, y también lo voy a decir aquí públicamente, yo desde que estoy en este ayuntamiento he tenido hasta 4 oportunidades que cuando se me ha ido llamando en distintos momentos para otros trabajos, ¿no? Fuera de aquí. Y me he mantenido siempre súper firme y rígida porque creo que mi trabajo está aquí y creo que nadie puede negar que desde luego le he dedicado el tiempo que he tenido y más. Y pues sentitzen dut, baina ezkero iruditzen zait, estilo falta itzela. Estilo EH Bildu. Estilo EH Bildu. Recuerdo perfectamente cómo fue el pleno de Constitución en 2019 y recordaré para siempre cómo es el último día que tengo pleno aquí. No puedo más que daros las gracias, como no, por este estilo que no sé de dónde sale, pero que un día es A y al día siguiente es Z. Eskerrik asko. Vamos a... Nik, kasu honetan, bakarrik... No, no puedes decir nada. No se puede decir nada. No puedes. Creo que has entendido mal las cosas. Ez, Iñaki, barkatu. Política, no personal. Iñaki Barluzea, gero nahi baduzu hitz egin dezakezu beste momentu batean, kontestu batean, komunikabideetan. Nik uste dut oso argi utzi duzula zuen planteamendua, oso argi geratu da. Herriaren aurrean oso argi geratu da. Oso argi geratu da. Errespeto falta itzela. Estilo falta itzela. Eta nik, puntu honetan ja sartuta, nik egin nahi nuen eta oso modu laburren egin nahi dut. Eta bakarrik eskertzeko nire ondoan egon den jendeari, eskertu nahi diet bereziki familiakoi, nirekin egon direlako taldeari, udal taldeari, eta batez ere kanpoko jendeari, kalean dagoen jendeari, emandako babesa urte hauetan. Eta horretaz gain ere, bertako langilei, benetan, batez ere osasun krisialdi honetan, itxelezko lana egiten ari zarete, eta beti nik uste dut gardutasuna adierazi duzuela beti ere, pentsatu herritarra dela gauzarik importantena. Nire ustez, niretzako behintzat izan dira urte zoragarriak, oso intensoak, oso trinkoak, adibidea hemen daukagu gaur, baina berdin da, nik bakarrik pentsatu dut herriaren etorkizunean eta jendearengan. Eta egia esan maitemenduta nago herri honekin eta maitemenduta nago jende guztiarekin. Guri boska eman dutenekin eta guri boska eman ez dutenekin. Berdin, jendea berdin tratatu dut. Eta gorde nahi nuen niretzat sufritu dudana, porque sufritu ere egiten da olako leku batean. Baina, bueno, batez ere nik gaur luzatu nahi nuen mezu baikorrak, ez? Eta pentsatzen dut pandemia egoera honetan, jende asko dagoela gaizki pasatzen ari dena, eta, bueno, jende horrek ere jakin behar du, erakunde honek beti egingo duela lan beraien alde, ez? Eta momentu honetan berdin da arlo ekonomikoan, zaintza kontuetan, eta barretan etengabe hariko dela. Bi aipu egin nahi nituen. Batetik, udal politika gintza oso aberatsa dela, zoragarria dela. Nik gogoratzen dut 11an, 15ean eta 19ean beti esaten nun gauza bera, helburu batzuk nituela eta horietako bat zela politika gintza dignifikatzea. Nire ustetan dignifikatu behar da eta badaude moduak eta moduak. Bestetik ere, nire ustetan emakumezkook beharrezkoak gara politika gintzan. Ezinbestekoa da emakumeak egotea. Ojala, hor gazteak edo diren umetxo horiek, gazte horiek, emakume horiek, etorkizun batean hemen egotia, espero dut. Eta baloreak. Nire erakutsi zidaten etxean, dakidana, baloreen kontuan. Eta horiek dira mundua mugitzen dutena. Laguntza ematea, lan egitea, eta batez ere, no tener rencor por nadie. Osea, batez ere hori da. Jende guztia berdina da. Eta nadie es más que nadie. Eta balore horiek, horiek ere baditu guk alderdi moduan eta talde moduan aurkeztuko dugun hautagaia. Asko ezagutzen du herria, oso pertsona pazientea da, sensiblea, oso praktikoa,
asko ezagutzen du berdintasun kontua, entzune behar izan du askotan, eta nik uste sartu dela buru belarri mundu horretan zaintza kontuan ere bai. Eta batez ere oso langilea. Eta taldeara zoragarria, oso kompaktua. Bueno, decía que iba a hacer una intervención muy breve. Siento que haya tenido que ser en esta clave, pero bueno, mi intervención breve y espero que sea de las más breves desde que estoy en el ayuntamiento. Quisiera, lo primero de todo, agradecer a las personas cercanas el apoyo que me han dado estos años, porque realmente sin ellos hubiera sido imposible trabajar como alcaldesa. Y un especial recuerdo a mi familia, que es la primera vez que está en un pleno en estos 9 años, y les agradezco que hayan querido estar aquí. Al grupo municipal y sobre todo a la gente de la calle, ¿no? Esa gente que me para día a día en la calle y que con los que me han parado, ¿no?, cuando venía hasta aquí. Quiero agradecer el trabajo de todo el mundo de que trabaja en el ayuntamiento, porque han sido muchísimas horas y sobre todo en esta parte de la crisis sanitaria nos hemos tenido que reinventar y poner toda la carne en el asador para estar más cerca que nunca de nuestros y nuestras vecinas, porque realmente son lo importante en un ayuntamiento. Es que ricasco, benetan. Y decía que han sido años maravillosos, muy intensos, en el que yo por lo menos he tratado de trabajar de igual a igual. Seguro que me he confundido en muchas ocasiones, no tengo ninguna duda, y seguramente alguna que otra vez habré acertado. Pero lo que tengo muy claro es que siempre he procurado hacer lo mejor para este pueblo, al que quiero muchísimo. Lo malo que haya vivido me lo voy a guardar para mí, pero hoy solamente quería mandar mensajes positivos y también para aquellos que en una situación como esta de pandemia lo puedan estar pasando mal. Y decirles simplemente que el ayuntamiento está y estará siempre para ayudarles. Y sobre el relevo solamente quería decir 2 cuestiones. Una, que la política local es algo maravilloso, porque siempre hay cosas que hacer en lo más cercano. Mi idea era ayudar a dignificar la política y la verdad es que si he podido hacer algo, pues bienvenido sea. Decía también en euskera que para las mujeres en la política son absolutamente imprescindibles. Y ojalá las que ahora son jóvenes se animen a participar en esto y las veamos por aquí pronto. Los valores me he mantenido fiel a los que me enseñaron, con los que me eduqué. Y yo, sinceramente, creo que son los que mueven el mundo. El trabajo, ayudar y sobre todo, no sentir rencor por nadie, no tener envidia a nadie y pensar que todo el mundo es igual y nadie es más que nadie. Esas son, yo creo, las grandezas de un trabajo como este, que te permite hacer cosas realmente maravillosas. Y estos valores que os decía los tiene también, creo yo, a quien vamos a presentar como candidato a futuro alcalde. Txerra Molinuevo Olaña, que yo también quiero decir que he estado con él trabajando estos últimos 6 años y bueno, aunque tengo unas nuevas obligaciones y la verdad es que no tengo ninguna duda de que el ayuntamiento y el pueblo de Amurrio quedará en las mejores manos posibles. Es una persona absolutamente paciente, sensible, práctica, que siempre está pensando también en clave de igualdad, y lo decía en euskera, porque seguramente se ha cansado de oírnos y de vernos y bueno, ya yo creo que lo lleva ya como ADN. Y también es una persona que valora muchísimo el tema de los cuidados y sobre todo realmente pues, dispuesta a dar todas las horas del mundo por estar aquí. Y un grupo absolutamente compacto que le acompaña y que nos ha acompañado estos años. Por mi parte, te deseo... Hay que votar y se tiene que producir la votación, pero te deseo lo mejor. Adore eta sortea, txarra, ederto egingo duzu. Besterik ez, beti bihotzean ez adiorik, gora Amurrio eta gora bihotzak. Bigarren puntu bat daukago, y en este caso es la renuncia. Que bueno, directamente pregunto a portavoces. ¿Orain Amurrio? Sí, ¿no? Me dejáis ir, ¿no? Sí, eso es un sí. Partido Socialista también. Y Bildu, pues no sé, lo que decidáis. Vale.
Vale, pues se acepta la renuncia del cargo de alcaldesa. Vale, eskerrik asko. Sí, os dejo. Sí, bueno, seguramente habrá algún otro punto donde hagamos una valoración más concreta sobre el tema de la política municipal y los retos que tenemos de aquí al futuro. Pero yo creo que en este momento, de lo que es, una vez que has presentado la renuncia, es, pues bueno, pues desearte toda la suerte del mundo en aquella actividad que vayas a realizar. Está claro que la competencia municipal es la administración con muchas competencias y poca financiación. Es muy importante el tema de los ayuntamientos. Siempre lo decimos, que es la administración más cercana al ciudadano, la que mejor conocemos las realidades de nuestros pueblos. Y bueno, si allí donde estés eso lo llevas adelante, pues bienvenido sea. En lo personal, pues como todo, desearte lo mejor del mundo y Aurrera. Eskerrik asko. Se me olvidó decir que de todos los que estáis y los que han estado he aprendido mucho de todos. Vaya por delante. Y eso también os agradezco un montón. Vale, yo muy brevemente, pues en la misma línea que Kepa, ¿no? Lo primero, felicitarte por el destino y por dónde vas y desearte mucha suerte, porque además creo que si tú tienes suerte, y estoy convencido que sí, le va a venir muy bien al municipio. Y desde el punto de vista político de la agrupación socialista, de los socialistas y como grupo municipal y sobre todo a nivel personal, pues desearte mucha suerte y nada, y creo que nos seguiremos viendo. Este año ha sido para mí un placer poder trabajar contigo y también he aprendido mucho en este año. Muchas gracias. EH Bildu. Pues sí, pues voy a decir que creo que es importante diferenciar una crítica en el campo político, que es la que hemos hecho, y lo que va a tener relación con el aspecto personal. Lo que hemos dicho es un análisis político de lo que nos parece que ha ocurrido. Tenemos la seguridad de que es así, pero ahora no toca hablar de eso, sino del campo personal. Y en el campo personal, aunque hemos tenido discrepancias y ha habido discusiones y ha habido tiraviras y ha habido de todo, preferimos siempre pensar que el interés del pueblo ha sido siempre lo que ha guiado tu actividad, y así lo queremos reconocer. Y por eso queremos agradecer a la alcaldesa, todavía alcaldesa, bueno, ya no es alcaldesa, a la exalcaldesa, agradecerte, Josune, directamente y personalmente a EH Bildu el trabajo hecho. Una cosa no quita la otra. Quizás hay que tener un poco de cuidado para diferenciar las críticas personales de las políticas. Y, por supuesto, con la responsabilidad nueva que vas a coger, pues que no se nos ha ocurrido otra cosa que, como dice la canción, y de todo corazón, ojalá que te vaya bonito. Y ese es nuestro deseo desde el grupo de EH Bildu de Amurrio. Eskerrik asko a todos. No, esto son de las cosas que se quedan para siempre y no se olvidan. Os seguiré con mucha atención. Muy bien. Vamos a proceder ahora a la elección del alcalde, y para ello se constituye la mesa de edad formada por el concejal de mayor edad, que es Juan Cruz, y la concejala de menor edad, que es Irune, y yo como secretaria de la corporación. Hay que tener en cuenta que pueden ser candidatos todos los concejales que encabezan sus respectivas listas. Y si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de los votos, es proclamado electo. Por tanto, ahora el presidente de la mesa va a dar inicio a la votación, llamándose a cada uno de vosotros. Una preguntita. ¿Votación? ¿Quién se va a presentar? ¿Hay algún candidato? Ajá. Ah. De acuerdo, pues empezamos. Kepa. Bueno, vamos a ver, en esta situación en la que hay una renuncia de alcaldía y, bueno, pues jurídicamente lo que hay que proceder es a la elección de un nuevo alcalde para lo que queda de legislatura. Nosotros nos vamos a proponer al candidato Reina Murrio como al que le vamos a votar,
y queríamos explicar, antes de proceder a la votación, explicar un poco ese sentido. Es evidente que nosotros tenemos serias discrepancias políticas con el PNV. No obstante, hemos tratado y seguiremos tratando de hacer nuestras aportaciones, pero esas discrepancias políticas son lo suficientemente profundas como para que no podamos votar a dicha candidatura. Yo creo que el próximo alcalde tiene unos retos muy importantes que hacer. El primero es de la transparencia y participación. Hemos asistido en el último tiempo, pues últimamente, ¿no? Sin más, al enterarnos pues bastante tarde oficialmente de la renuncia y en una nota de prensa del partido de que se iba a celebrar este pleno, con lo cual nosotros entendemos que el tema de la transparencia y participación es básico para que, si queremos en estos momentos de gran crisis sanitaria, económica y social, sacar adelante pues los retos más importantes que yo creo que tenemos ahora, aparte de los de siempre, son una mesa de las ordenanzas, donde estamos haciendo aportaciones y esperemos que esa mesa realmente sirva para que el resto de grupos municipales podamos aportar y podamos realmente llegar a acuerdos para creo que el bien en general del municipio y sobre todo de las personas más desfavorecidas, en la medida que el empleo es de los más altos, la precariedad, el tema de todo el mundo llamando a la puerta del ayuntamiento, hosteleros, autónomos, en fin, toda la gente. Tenemos un reto muy importante en esa mesa y tenemos otro reto muy importante en los próximos presupuestos, donde previsiblemente habrá menos ingresos, pero que habrá que aportar a la gran incertidumbre económica que tiene la mayoría de este pueblo, pues a acertar en hacer unos presupuestos lo más participativos posibles entre todos los grupos y la ciudadanía, y si realmente se consolida una forma de gobernar en ese sentido, pues nosotros estaremos dispuestos, y si no, pues como siempre haremos nuestras críticas a tal. Es momento de hacer políticas económicas expansivas. Es momento, pese a los menos ingresos, es momento de poner encima de la mesa, pues bueno, pues una distinta a lo que han sido los presupuestos históricamente. Y yo creo que el gran reto de que sea el próximo regidor, pues va a ser poder consensuar con el resto de los grupos políticos, pues medidas al alcance de las exigencias que los vecinos y vecinas de este pueblo están demandando, ¿no? Yo creo que todos somos conocedores. Nos hubiese gustado una mayor política expansiva ya en la primera fase de la pandemia. Creemos que las ayudas eran escasas. Bueno, tenemos margen ahí. Se ha abierto una mesa de diálogo en lo que digo, en las mesas para revisar un poco lo de las ordenanzas, y el próximo reto de los presupuestos pues va a demostrar un poquito si el equipo de gobierno está dispuesto a ir más allá de lo que hasta ahora ha hecho y podemos llegar a acuerdos, o si no, bueno, pues seremos críticos en la medida que tenemos un proyecto político distinto, ¿no? Y bueno, pues esa es la posición de nuestro grupo, y por eso presentamos de candidatura a quien encabezó aquella lista y no apoyamos la candidatura de otras opciones. David. Vale, deduzco por las palabras anteriores del turno anterior de que hay una candidatura por parte del Partido Nacionalista Vasco, en este caso que encabeza Cherra, y nada, y en este caso el Grupo Municipal Socialista apoyará esa candidatura, y como he deseado a Josune, pues nada, desearte lo mejor, colaborar todo lo posible y que todo sea en bien del ayuntamiento, de los vecinos y vecinas de Amurrio, nada más. Iñaki. Gure proposamen eta gure bozka izango da, dela urte eta pikoko plenoan egin genuen bezala, EH Bilduk daukan talde buruari eta taldeari. Jarraitzen du pentsatzen EH Bilduren proiektua eta EH Bilduren lan taldea, udal taldea dela egokiena lan hori egiteko, eta iruditzen zaigu zentzu betea daukala bere garaian egin genuen bezala, berriro proposatzea eta horren aldeko botoa emango dugu. Garasi. Iñaki.
Perdón. ¿Es así? Desde ¿O votábamos? desde EAJ PNV proponemos a Txerra Molinuevo. Bien. ¿Sí? Parcatu, Txerra Molinuevo, Laña. A ver, ahora sí, Iñaki. Mariano. John. Irune. Maitane. Iraide. Estíbaliz. Txerra Molinuevo. Alberto. Eduardo. Txerra. Seguimos por aquí. Nuria. Isone. Yo Txerra y Josune, le corresponde votar. Aquí viene. Por supuesto. Sí, vale, ahora termino. Sí. Txerra Molinuevo, Laña. Vale. Txerra también, de hecho. Entonces queda proclamado alcalde Txerra, pero antes la presidencia de la mesa de edad tiene que recabarle el juramento o promesa. Y dice, vamos a ver, juráis o prometéis cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Legeak aginduta onartu egiten dut. Pues sin más, nombramos alcalde. Bueno, lo primero, pues eskerrik asko, pues primero a mi grupo, que es un grupo muy bueno, por apoyarme. También a David, eskerrik asko por apoyarme en la elección. Y también eskerrik asko a Kepa Enamurre y a H. Bildu. ¿Vale? También quería decir eskerrik asko a mi partido por darme pues esta oportunidad. Y yo no sé si eskerrik asko, perdón, quería decir, pues no sé si es así, pues a mi familia, que siempre me ha apoyado, a mis padres, a mis hermanos, a mi mujer y a mis críos, que seguramente pues esto también les va a afectar al futuro y pues no sé si es un eskerrik asko o es un perdón. Vale. En cuanto un poco a futuro de lo que se ha comentado aquí, hemos hablado, pues bueno, pues nosotros, Josune y este grupo se presentó hace 1 año y medio con un programa electoral y nuestro compromiso es, ahora sin Josune, pero con el mismo grupo, pues va a ser pues seguir cumpliendo ese programa con el que nos presentamos. Y bueno, y intentar que llegue a su fin y seguir esa línea, la línea que se ha marcado con lo que nos presentamos a las elecciones. Ahora mismo, lo importante ahora entendemos y lo importante y lo urgente es la salud. Ya sabemos que en la situación en la que estamos en una situación muy complicada. Creo que tenemos que apostar por cuidarnos todas las personas. Primero, esto que va a traer también, o ya está trayendo, pues un problema ya, como decía Kepa, de una crisis económica y social, la cual seguramente el año que viene va a ser un año duro. Entonces, creo que tenemos que apostar mucho pues por el tema del empleo, la promoción económica, los servicios sociales. Creo que tenemos que poner a las personas en el centro de las políticas municipales y que no se quede nadie atrás y que pasemos este bache
a ver si pasamos rápido y todo el mundo pues nos podemos levantar y estar mejor. Yo creo que a ver si es un añito, estamos un poco ya tirando para arriba, ¿no? Igual antes. Bueno, paso un poco también a Josune. Josune, yo los años que he estado aquí contigo he aprendido un montón. Para mí ha sido y sigue siendo mi referente político, o sea, te digo de verdad. Creo que eres una persona que has gestionado muy bien este ayuntamiento. Creo que eres la mejor alcaldesa que ha tenido Amurrio, de verdad te lo digo, sinceramente. Has hecho una gestión muy buena. Se ha demostrado tu gestión en los peores momentos. Yo lo hemos hablado más de una vez tú y yo. En los momentos en los que estuvimos ahí, cuando vino el confinamiento, esos meses fueron muy duros y yo creo que ahí estuviste brillante, de verdad. Una gestión brillante. Y que también, sé que igual suena un poco atópico, pero yo creo que aparte de ser una gestora, lo que es muy buena persona, buena gente, y yo creo que eso es lo importante que pues para una persona que esté en este sillón. O sea, es lo más importante. Bueno, para finalizar, pues bueno, decir que para mí esto es lógicamente un reto y un honor. Lo intentaré hacer lo mejor posible. Trabajo voy a poner, voy a intentar, antes se me decía, bueno, pues voy a intentar trabajar con todos vosotros, la mano tendida. Yo creo que entre todos tenemos que salir de esta situación porque es una situación que estamos muy mal y creo que entre todos vamos a hacerlo mejor. Y bueno, un poco como resumen de todo lo que quería hacer o el mensaje que quería dejar es pues una palabra que yo creo que es la de continuidad. O sea, continuidad de la labor que ha venido haciendo Josune y el grupo estos 10 años y que esa es nuestra línea de trabajo. Eskerrik asko. Sí, que hay que seguir. ¿No? Vale, pues ahora Inés, el cuarto punto. ¿Queréis decir algo? Algo muy cortito. Bien. Iruditzen zaigu, aldaketa momentuak oso importantea diela aurrekoaren azterketa egiteko eta egin beharreko aldaketak zein diren ondo ikusteko, ez? Eta orain zu izango zaren apur bat honen udalaren gidaria eta apur bat zuzenduko duena, zu ere animatu nahi zaitugu lan hori egitera, ez? Gure aldetik zero askotan eta aukera izan dugun guztietan egin dugun eskaintza bera egiten dugu, gure EH Bilduren aldetik gure konpromisoa eta gure ekarpena egiteko prestutasun osoa daukagu, gure iritzia emateko behar den momentuan eta elkarlan horretarako beti izango gaituzue hor prest. Decía que en los momentos estos de cambio son oportunos para hacer un análisis de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal hasta el momento y tomar las decisiones para corregir esas cuestiones que no sean todo lo correctas que deben de ser, ¿no? Y te queremos animar precisamente pues, a hacer ese trabajo y hacerlo pues, por nuestra parte con toda nuestra disposición a ayudar, como lo hemos hecho siempre, estamos dispuestos a dar nuestra opinión, a hacer nuestra aportación y en el momento que haga falta, pues trabajar en común e intentar sacar los proyectos que afectan al pueblo y que va a ser por el bien de todos. Por esa razón, ánimo. Desde luego no es fácil el reto que tienes delante y en la medida de lo posible y en la medida que va a beneficiar al pueblo, el compromiso de H. Bildu lo tienes ya encima de la mesa. Pues pasamos al punto 4, que es la renuncia del cargo de concejala de Josune Irabe y María Gorta. ¿Esto hay que votarlo también? Pues. Es que Bye. David. Bueno, sí. No sé cómo vais la lista. Ahora sí. Vale, con eso va. Vale. Pues bye. Ya lo siento. Parece que le estoy echando, ¿verdad? Bueno, pues con esto, que ricasco a todos.